rinitis alérgica. Tal vez por la especialidad del programa de animología, las infecciones respiratorias altas es lo que predomina en estadísticas, desde el punto de vista epidemiológico. Y dentro de las enfermedades que afectan la vía respiratoria, la rinitis alérgica, por lo menos en la ciudad de Lima, es una patología muy frecuente. Casi en la población de Perú tenemos un 30% de niños que tienen son atópicos y en adultos mayores que ya esta tasa con una frecuencia cercana al 50-60%. ¿Bien? Entonces aquí llamamos nosotros rinitis alérgica. Rinitis alérgica es un trastorno que va a afectar la nariz, inducida por una respuesta a un alergeno, y por el cuerpo produce una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ser responsable de la cascada inflamatoria en los pacientes. Doctor, disculpe, Sí, no está compartiendo pantalla. Dame un toquecito, voy a ver qué pasó. Vamos un momento acá. Ya, gracias por avisar. Dame un toque. Vamos aquí y compartido pantalla. A ver. Acá. Y compartir. Ya. Vamos acá. Dice acá, con este navegador y de ese navegador se da. Ahora se ve la pantalla, por favor, revísenlo. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Entonces, entramos al PowerPoint. Ya. Vamos allí. Listo. Ya. Vamos de cero. Como les estoy explicando, la rinitis alérgica es una patología muy frecuente en la especialidad. Y aquí llamamos nosotros alergia nasal. Dijimos que es una enfermedad de etiología alérgica en respuesta a un alergeno o una noxa que va a ingresar por la vía nasal y va a producir en el organismo una reacción inflamatoria mediada por la inmunoglobulina E. Bien. La epidemiología, como les decía, esta forma general en el mundo oscila entre un 10 a 25% de toda la población mundial, con una mayor frecuencia en lugares con mayor polución ambiental o mayor humedad. Puede aparecer alergenos en el ambiente. La incidencia máxima se sitúa en adolescentes y adultos jóvenes debido al entorno laboral o ocupacional que tienen estos niños y adultos. Es rara antes de los 5 años de edad, es decir, es poco frecuente en niños pequeños. Y su prevalencia es mayor en áreas urbanas. Tenemos Lima, o sea, tiene alta, digamos, parque automotor, industrias, el clima, la humedad hace que tengamos mayor alergenos tipo hongos, ácaros en el ambiente, ¿no? Y eso va, digamos, si lo extrapolamos con ciudades que están a altura y clima es seco, no hay ácaros por el clima seco, hay menos contaminación, por ende la posibilidad de que hagamos un cuadro alérgico va a ser menor que en lugares más urbanos, ¿no? Entonces, toda esa patología actualmente se mide en calidad de vida. ¿Cuánta de esa enfermedad genera una pérdida laboral a las empresas o industrias? Y se puede ver que es una enfermedad que tiene alto costo económico, no solo para el paciente, sino también para las empresas donde laboran estos pacientes. Entonces, esto podría ser una concentración, problema de sueño, va a tener un impacto en la calidad y en el rendimiento laboral y también educativo en los niños. ¿Qué pasa con los alergenos en la mucosa respiratoria? Si sabemos que la mucosa nasal es una barrera frente a las noxas que estamos expuestos, va a haber un cambio a nivel de las glándulas, las células intersticiales, edema e infiltrar la matriz extracelular, y también va a haber irritación de las terminales nerviosas con estornudos y reacciones asociadas. Si evaluamos cómo es la mucosa en una microscopía electrónica, vamos a visualizar que la mucosa va a haber un edema importante, va a aumentar el número de células caliciformes y glándulas mucosas con mayor producción en moco, y va a haber un filtrado a nivel de la lámina propia. Normalmente la lámina propia es un 15%, digamos, del tamaño del epitelio, del grosor del epitelio, y cuando tenemos un cuadro alérgico, esto va a incrementarse hasta un 25%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un paciente? Cuando tenemos un paciente en la consulta que viene por estornudo, rinorrea, obstrucción nasal, preguntemos, ¿usted, señor o señorita, o los padres,
tienen alergia de asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica. Sí, doctor, mi mamá es alérgica, mi papá es alérgico, tuvo asma bronquial de niño, o yo tuve asma bronquial de niño y ahora sí me molesta la nariz. Entonces, el antecedente familiar y personal es importante, ¿ya? Cuando los padres son alérgicos, la probabilidad de que los chicos sean alérgicos es muy alta, hay factor alta de predisposición, ¿sí? Cuando la alergia materna es mayor que la paterna, pero siempre hay una correlación de alergia en padres a hijos, por lo general. Personales, el niño tuvo asma bronquial en la infancia, pequeño, se controla asma bronquial y adulto hecho rinitis alérgica. Tiene asociación. Y hablamos ahora de los alergenos, por eso decimos en los adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, porque a veces el tipo de actividad, ahora que los chicos están en la casa, ¿no? Están más tiempo en viviendas, los sacan del ambiente, las alfombras, no salen mucho a la calle, las ventanas están cerradas porque tienen temor a que se pueda contaminar. Todo eso también ha generado un incremento de cuadros alérgicos en nuestra población. El ambiente intradomiciliario es importante. Si el niño tiene dormitorio con alfombras en la casa, si hay muebles, muchas almohadas, los peluches, todo que acumule polvo en la vivienda va a ser una fuente de contaminación o de alergenos que pueden incrementar los síntomas del paciente. Y hablando de los alergenos extradomiciliarios, es decir, la parte de vida urbana, es la contaminación atmosférica, parque automotor, las industrias cercanas a la vivienda, ¿sí? Entonces, todo esto, estos alergenos van a generar un fenómeno inflamatorio en la mucosa, con mayor secreción en la mucosa, y muchas veces hace que la enfermedad se perpetúe y pase de ser un cuadro agudo a ser un cuadro crónico. Entonces hablamos de los alergenos del interior de la casa, el microambiente del paciente, alergenos del exterior con el macroambiente del paciente, y también muchas veces alergenos ocupacionales. Gente que trabaja en taller de pintura, carpinterías, en fábricas de vidrio, o el personal de limpieza, que está todo el tiempo ahora limpiando con la lejía, y tiene con todo el organismo bloqueado. ¿Por qué? Porque la exposición a ciertas sustancias puede generar un incremento de los síntomas. ¿Qué encontramos de sintomatología? El paciente vendrá a la consulta con los ojos brillosos, con rinorrea, ¿sí? Lagrimeo ocular o epífora, estornudos, los niños con la nariz tapada, que no pueden respirar, con blequeo nasal, con labios secos, ¿sí? Y las fases adoloridas. Entonces, los cuadros de alergia nasal son muy importantes, y con una visión externa del paciente, sin examinar al paciente, uno ya puede estar pensando en el diagnóstico solamente con el interrogatorio del paciente y la endoscopía que está viendo ya en la consulta. ¿Qué encontramos? Rinorrea, pruritos, estornudos en sal, es decir, estornudos, 2, 3, 4 estornudos al día, ¿no? La obstrucción nasal. Y algo que es importante, los síntomas de alergia nasal son más frecuentes en la mañana, al despertar el paciente, que en el día. Doctor, amanezco pesado con el nervio que hay, pasan las horas y me siento mejor. Es una historia que lo escuchamos de forma repetida en los pacientes. Los síntomas son más frecuentes en la mañana. ¿Bien? Prurito ocular, epífora, fotofobia, oídos tapados. Recuerden que no solamente afectamos la nariz. La nariz es una zona importante, y siempre revisar la orofaringe, cómo está la paladar, faringe, cómo están los oídos, porque la especialidad no solo es nariz. Revisemos siempre todo el examen, incluso sobre todo cuello, si hay adenopatía, ganglios en la zona, tumorcitos. Entonces, hagamos un examen completo del paciente cuando así tenga solamente un tema el cuadro nasal, ¿ya? Cuando hablamos un poco de la fisiopatología, es importante saber qué pasa en nuestro organismo en respuesta a los alergenos. Entonces, ahí tenemos primero una fase de sensibilización. Un paciente que viene de altura, o viene de Arequipa, o viene de, no sea, de Cusco, no sea de clima seco, y llega a Lima, el clima del ambiente externo va a ser diferente. Aquí en Lima tenemos alergenos de una humedad de 80%, 90% de humedad relativa, y sabemos que ambientes en el cual hay humedad mayor al 50%, va a haber ácaros en el ambiente. Entre las entidades secas, en el cual la humedad relativa es menor al 50%, 30%, los ácaros no van a existir. Entonces, de acuerdo a cada clima, va a haber ciertos alergenos. Un paciente que viene de una zona a otra va a empezar a exponerse a alergenos y va a empezar a hacer cuadro de enfermedad que antes no tenía. Entonces, ¿cómo nos sensibilizamos? Cuando estamos expuestos a una sustancia externa, que sea un polvito de algo, o un colorante,
O, a un modo, el cuerpo que nunca fue alérgico va a inhalar la partícula, esa partícula va a ingresar al organismo, ¿sí? Y tenemos las células llamadas células presentadoras. Los alergenos, por lo general, los alergenos son sustancias lipofílicas que pueden atravesar el epitelio de la mucosa, pasan por las señales intercelulares y van a ser llegadas a la submucosa, a la línea propia. En la línea propia tenemos células presentadoras, entre las células dendríticas, los macrófagos, que van a procesar este alergeno y van a producir una sustancia que es estimulante para atraer o diferenciar los linfocitos, los TH0, los linfocitos, a los linfocitos TH2, que es la inmunidad humoral, para producir anticuerpos. Entonces, tenemos el alergeno que va a ingresar a la submucosa, va a ser captada por las células presentadoras de antígenos. Estas va a activar el sistema regulador TH2, que es la inmunidad humoral. Esto se va a estimular los linfocitos tipo B, las células plasmáticas y produce la inmunoglobulina E, que ahora lo vamos a ver mejor en un gráfico, ¿ya? Y este IgE va a activar los mastocitos con un sistema de granulación. Es la primera fase, la fase de sensibilización. Doctor, me sensibilicé en las siguientes exposiciones, lo cual va a ser mucho más ya manifiestos, porque el paciente está sensibilizado. Entonces tenemos el alergeno que va a ingresar a su mucosa, la sede dendrítica lo va a procesar, ¿sí? Lo engloba, lo fagocita, lo procesa y va a generar una sustancia que va a estimular la formación de los linfocitos TH2. Estos TH2 van a producir interleuquina 4 y 13 y van a hacer que los linfocitos tipo B se diferencien del tipo B y estas en mastocitos, producen inmunoglobulinas, etc. Y también eosinófilos. Entonces, todo el sistema de activación que tenemos acá va a producir la base para interpretar no solo rinitis y alergia, sino todas las enfermedades mediadas por IgE, asma bronquial, rinitis alérgica y atopía, dermatitis atópica. Una vez que el paciente ya está sensibilizado, yo tengo ya, estoy sensibilizado, ¿qué ocurre? Ante una segunda exposición, el alergeno igual al antígeno, o el alergeno va a ingresar, ya tengo aquel mastocito, que el mastocito ya está con sus inmunoglobulinas E en su superficie, y ante una segunda exposición, la acople antígeno-anticuerpo va a desgranular y va a producir histamina, leucotrienos 4, 13, factor de growth tumoral, triptasa, que son ya citoquinas que están preformadas en el mastocito y se van a ser desgranuladas ante la exposición con el alergeno. ¿Y qué va a ocurrir con todo esto? Vamos a ver exudados, va a haber irritación, congestión mucosa, eso va a generar edema, rinorrea, prurito, estornudo. Va a haber un efecto reflejo para irritación de los nervios periféricos, en la nariz, ejémino, ¿no? El viscera parasimpático, va a producir estornudo, comezón y estornudo. Entonces, fíjense, toda esta cascada de inflamación es activada por el antígeno específico al cual el paciente está ya sensibilizado. Esta fase temprana dura entre 15 a 20 minutos, y eso ocurre a muchos. Seguramente uno está limpiando un mueble, los libros, pues sale un libro que está guardado, y empieza a estornudar rápidamente, le pica la nariz. Creo que todos hemos sentido eso. Estamos aspirando muchas veces ácaros que viven en los libros, los glífidos, y estamos resonando. ¿Y por qué pica la nariz? Justamente porque hay un mecanismo de cascada, y va a producir histamina, prostaglandinas, y va a producir todo inflamatorio. En esta fase temprana, la parte más importante del mediador químico es la histamina. Por eso estamos antihistamínicos, para bloquear el efecto de la histamina y bloquear este mediador, ¿no? En la fase inicial. Pero ¿qué pasa cuando es crónico? Ahí hoy lo voy a explicar qué hacemos en los cuadros crónicos. Estos son los temas agudos. Entonces uno empieza con un estornudo rápido, que hago, tomo un antihistamínico con cefedrina y me despejo, me paso. 1 o 2 tomas y se controló. Por esto actuando en el inicio. Pero si este cuadro es repetitivo, el alergeno está todo el tiempo, va a haber más proceso inflamatorio, más edema, ya no va a ser solamente la histamina, sino va a ser otros mediadores químicos que van a producir inflamación, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos toda la fase tardía. En la fase tardía ya tenemos el cuadro más complejo. Ya no es un tema de solo una exposición aguda, sino recurrente. Cuando ya el proceso es crónico, de muchas semanas o meses de exposición, vamos a tener ya interleuquinas 3, 4 y 5. La 4, la más importante, la 3, que van a hacer que el cuadro se perpetúe.
va a haber ya una síntesis de proteínas, las cuales van a interactuar y van a estimular la formación de colonias de granulocitos de eosinófilos, producción de quitoquinas, factores de estimular alfa, esos son los factores estimulantes de granulocitos, monocitos, el RANTES, que es el factor de estimulante de colonias de los eosinófilos, y todo esto, ¿no? Moléculas de adhesión. Entonces, todas estas partículas que ya se van a producir en una segunda fase, que es la fase tardía. Aquí. Entonces, cuando el cuadro ya es repetitivo, el gastocito, aparte ya de granular sus mediadores preformados, va a producir inmunoglobulina 5, 4 y 13 que les decía, y va a haber una síntesis a nivel de la médula ósea de eosinófilos. Y estos eosinófilos a la vez van a producir diferenciación, maduración de basófilos y la producción de otras sustancias. Todo este mecanismo que está acá ya va a ser, va a generar que hay un mayor edema de la submucosa y va a haber cambios ya en los epitelios. ¿Por qué crecen los cornetes en el eléctrico? Porque ya el cuadro está hematoso hinchado. Toma un antihistamínico, no es suficiente, una pastilla. Tengo tratamientos largos, por 2 o 3 meses, para bajar el volumen de la mucosa y desinflamar los epitelios, porque ya hay un cambio estructural en la mucosa. ¿Sí? Va a haber infiltración celular de células, por eso tengo que usar ya corticoides. Acá no solamente tengo que trabajar con la histamina, sino tengo que ya usar corticoides para desinflamar toda esta cascada de edema e inflamación que es resultado del cuadro. Y eso me genera obstrucción crónica. Ya es crónica. ¿Sí? Entonces ahí el tratamiento va a ser, usaría corticoides, o en algunos casos podemos utilizar anticuerpos monoclonales anti-interleuquinas. Si bloqueamos la interleuquina 4, podemos cortar toda esta cascada. Hay tratamientos ya para bloquear la interleuquina, todavía son tóxicos, tienen mucho costo alto, y tienen cierta toxicidad y se receta para casos especiales. Pero con el tiempo uno puede bloquear acá un stop en estas interleuquinas y puedo controlar toda la cascada que viene por detrás. En eso está trabajando la parte de farmacología. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el paciente? Ya tenemos la fisiopatología en la cabeza, sé cómo funciona todo el mecanismo de la enfermedad, y ahora veo el diagnóstico. El diagnóstico muy importante es la anamnesis. El paciente me relata que tiene estornudo, que tiene rinorrea, que tiene bloqueo nasal, que tiene cuánto tiempo de enfermedad tiene, tuvo padres o no alérgicos o no, y el tipo de trabajo que realiza el paciente, en qué trabaja, usted fuma, no fuma. Entonces, toda esa información me sirve para tener criterios diagnósticos, ¿sí? Y tengo que hacer una exploración física. Es muy importante la ectoscopía. Cuando yo veo a un paciente en la consulta, estoy mirando cómo gesticula, cómo está su mirada, los ojos cansados o no, veo pliegues en los ojos acá, el pseudo alérgico, está tocándose la nariz, veo los labios cómo están secos los labios, están húmedos los labios, están rosados o no. Gente que respira con la boca abierta, tiene labios secos, fisurados. Este paciente de respiración oral, de estar que tiene un problema de bloqueo nasal y tengo que en el examen físico buscar algo que esté bloqueando. ¿Te respiras mal? No, yo respiro bien, pero tiene labios secos. Ácido, entonces ahí se me pica la garganta, respiro con la boca abierta. Entonces uno va ampliando la anamnesis de acuerdo a lo que está hallando en el examen físico. Un examen general básico, nosotros no revisamos abdomen, revisamos nariz, orofaringe, oídos, a veces el pulmón, ¿ya? Y no olvidar dentro del examen preferencial, revisar siempre la orofaringe, la mordida, el estado de los dientes, cómo está la lengua, lesiones en boca, ¿sí? Oídos, otoscopía, y ver la nariz cómo está, o una arnoscopía anterior. Cuando hago una arnoscopía anterior, voy a empezar a buscar, ¿qué veo acá? Cómo es el tabique nasal, cómo están los cornetes, cómo está la válvula nasal, hay secreciones o no, el color de la mucosa. Entonces, si tengo una mucosa alérgica, como vemos acá, la mucosa alérgica es una mucosa pálida, rosado pálido o plomiza, la secreción es transparente o blanquecina, pero si tengo una mucosa roja, eritematosa con sección purulenta, no es una alergia general, sería un cuadro sinusal o infeccioso, ¿sí? Pero una mucosa pálida, rosado pálido o plomiza, o mucosa acuosa, me apunta más a un tema de fondo alérgico. ¿Puede haber una rinitis alérgica más una infección? Sí. Entonces, todo eso tengo que estar buscando en el físico que encuentro. Si encontrara un paciente con historia de alergia nasal típica, pero tengo el examen físico de rinorrea purulenta, mucosa roja, cara posterior, hago percusión, dolor, una sinusitis aguda, más una hipertrofia de cornetes por etiología alérgica. Entonces uno tiene que estar en la cabeza
haciendo diagnósticos de acuerdo a lo que estamos viendo en el paciente y con lo que tenemos de información de la anamnesis, ¿ya? Mira, por ejemplo acá, veo una hipertrofia de cornetes, pero ve la mucosa roja, ¿sí? Seca. Este apunta más a un tema de una rinitis vasomotora. No vemos una mucosa en este caso, ¿eh? Pues es muy importante el diagnóstico y el examen físico, tener en cuenta cuáles son los criterios de un diagnóstico, ¿no? En algunos casos pedir tomografías, exámenes, sí, pero de inicio es muy importante para mí la rinoscopía, ya sea hasta ahí un diagnóstico y diagnósticos diferenciales, ¿ya? ¿Qué exámenes puedo solicitar en un paciente con alergia nasal o rinitis alérgica? Puedo pedir laboratorio, la inmunoglobulina E total, la inmunoglobulina E específica, esto es en sangre, mediante pruebas de IFI, inmunofluorescencia, de una sensibilidad 70% más o menos, no es específica, porque también algunos cuadros parasitarios pueden dar IgE elevado. Puedo pedir pruebas de test in vivo, que son pruebas in vivo, es decir, con inoculación de alérgenos en la piel del paciente, que esta tiene más sensibilidad, cercano al 90% de especificidad. Hemograma completo, puedo ver un paciente que quiero buscar eosinófilos, ver cómo están sus leucocitos, si sospecho algún grado de inmunosupresión o algo. Una citología nasal, un hisopar nasal para buscar en el moco si hay eosinófilos o no. Son exámenes que esta citología no se pide con frecuencia, muy rara vez se pide. Lo que pido más son pruebas en sangre y las pruebas de test cuando ya lo derivo a un alergista, ¿sí? Dentro de los exámenes de laboratorio que pido exámenes cuando quiero descartar qué. Por ejemplo, una radiografía pediría para ver sinusitis. El diagnóstico de sinusitis es clínico por lo general. O pedir a un paciente de una placa para ver cabo, como está asistida de adenoides, hipertrofia adenoidea, que me esté bloqueando la respiración. Puedo pedir una placa de cabo. Tomografía solamente en casos que haya complicaciones o cuando el paciente no responde al tratamiento médico. Uso el tratamiento, no responde, recién placas. Recuerden que las radiografías y las imágenes por imágenes son radiaciones ionizantes que pueden afectar no solamente la zona, sino cuello, tiroides. Hay mucha patología tiroidea. Entonces, cuanto menos placas, mejor, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio también pedirlos, pero solo cuando sea necesario. Yo lo pido en una segunda consulta, cuando el paciente viene al control después del mes y no ha mejorado, recién pido pruebas de laboratorio. De inicio, el tratamiento es clínico, el tratamiento médico, y en la segunda revaluación es tratamiento médico. ¿Qué busco como el IgE total? Como les decía, es una respuesta a los alergenos. No es específica, solo llega a un 70% de sensibilidad. Así que, chicos, no es, digamos, pero se pide parte del estudio. Esta es la prueba de quick test. Esta prueba es una prueba ya in vitro con inoculación de alergenos en la piel del paciente y se puede buscar cuál la BONC está más dilatado y ver marcando cuáles son los alergenos más frecuentes. Esto normalmente lo hace un alergista. Ahora, recuerden que estas pruebas son mediadas por inmunoglobulina E. ¿Ya? Algunos pacientes pueden hacer un shock anafiláctico. Entonces, estos pacientes, los alergistas que hacen estas pruebas, lo hacen en un ambiente especial, que tienen adrenalina, tienen un coche de paro. En caso del paciente puede ser un cuadro más severo. Entonces, esta prueba acá no lo hace el laboratorista, lo hace el alergista en un lugar, en un tópico especializado donde tienen sistema para atender cualquier emergencia. ¿Ya? Se inocula en pequeña cantidad de alergenos sobre la piel, se busca reacción inflamatoria en un periodo de 15 minutos, 20 minutos, y pueden utilizar varios alergenos que tienen ya unas muestras estandarizadas para la prueba. Exámenes por imágenes, como les decía, placa de seno paranasales, cabos, tomografías, en casos que sean muy necesarios, ¿ya? O complicaciones. ¿Qué busco en una placa de sinusitis? Acá, por ejemplo, una placa de nasal, vemos un nivel irreario, ¿no? Vemos aquí la placa de Batters, vemos la placa de Cadwell, veo frontal, un poco contenido, veo más limpios. Entonces, ahora las radiografías que son digitales tienen información más sensible que una radiografía que antiguamente las hacían con otro sistema. Entonces, son de mejor calidad. Puedo ver cómo está el cabo, ¿no? Si hay patología o no, veo esfenoides aquí, una placa de perfil. Entonces, las placas senoparanasales son 3 incidencias, una lateral, Batter y Cadwell. ¿Cuándo pido una tomografía? Solamente cuando tengo una complicación, quiero descartar algo. En complicaciones, cuando no responde al tratamiento médico, o cuando tengo una sinusitis crónica a repetición. ¿Qué vemos acá? Este es un paciente que no tiene una tomografía, vemos acá tiene un absceso
ocular tiene una proptosis importante, fíjense el nivel de los ojitos, tiene una sinusitis etmoidal o un absceso subperióstico. En grande, ven cómo el nervio objetivo se lateraliza por el contenido. Entonces acá necesitamos, si veo un paciente que tiene una proptosis, veo eritema importante con secreción nasal y ocular, sospecho de sinusitis, tengo que pedir tomografía, ¿no? Si tengo un paciente que tiene tumoración nasal, tengo que pedir examen, sí. Entonces las tomografías, pedirlas siempre cuando hay una sospecha de una complicación o cuando el paciente no responde al tratamiento médico. De inicio, el tratamiento es médico, control al mes. Normalmente las alcoholas de la alergia nasal que tiene hipertrofia, el tratamiento es por 3 meses. Usamos spray nasales, corticoides por 3 meses, y si en 3 meses no mejora el paciente, recién pido exámenes, tomografía, solo para pensar en una corrección quirúrgica. De 10 pacientes, 7 pacientes van bien con el tratamiento médico. De los 10 pacientes, 1 o 2 no mejorará en 3 meses y requerirá un estudio radiológico. Y de esos pacientes, 1 o 2 podrían necesitar una cirugía, o el cornetio, tabique nasal o sinusitis. ¿Ya? Pero es la proporción. 70% por lo menos el tratamiento médico es efectivo en estos pacientes. En algunos pacientes les puedo hacer un examen endoscopio, sí, puedo entrar en una camarita y revisar cómo está la nariz. Veo la fosa derecha, aquí veo el tabique nasal, esta zona de la válvula nasal, le hago paciente de inspiración, veo el pasaje de la cámara, válvula cerrada, el otro lado, fosa izquierda, aquí. Bueno, acá en esta imagen estoy viendo acá una zona que se llama la válvula nasal en un paciente que se colapsa, ¿no? Cuando inspira el paciente, se pega. Entonces, es un estudio funcional de la nariz, que aparte de la endoscopía. ¿Ya? Uno puede visualizar la nariz por dentro, no solo la nariz, sino de entrada hasta la parte más posterior del cabo. ¿Ya? El tratamiento del paciente, como decía, es médico a un inicio, ¿sí? El quirúrgico, cuando queremos manejar complicaciones o cuando queremos manejar la obstrucción de la nariz. La rinitis alérgica no se cura con un tratamiento quirúrgico. Lo que limpiamos es la obstrucción nasal. El tratamiento es médico en los pacientes con alergia nasal. Eso no se olvide, tratamiento médico. La cirugía solo corrige la obstrucción. En el tratamiento médico tenemos antihistamínicos de primera y segunda generación. Los de primera generación tenemos la clorfeniramina, que da un poco de sueño, tiene más efectos a nivel de glaucoma o a nivel de próstata en los adultos mayores. Mejor usar de segunda generación en adelante. Loratadina, cetiricina, fexofenadina, desloratadina y otros, ¿no? Tenemos antihistamínicos también que tienen pseudoefedrina, los que son de cetiricina más pseudoefedrina, loratadina más pseudoefedrina, que son mayor poder descongestionante. Claro, usarlos en el tiempo adecuado, no más de 5 o 7 días, porque también tiene efectos sobre taquicardia, palpitaciones. Entonces, todos los medicamentos tienen una indicación y hay que valorar riesgo-beneficio, si va a ser conveniente no usar en el paciente. Los corticoides los usamos en cuadros crónicos, tópicos, orales e intramusculares, sí, de acuerdo a la sede del paciente. Antihistamínicos con pseudoefedrina, que ya les mencioné, los vasoconstrictor, no más de 5 o 7 días. Corticoide de depósito los utilizo en casos severos. Porque un paciente tiene un gran edema de cornetes, no puede respirar, bloqueo, problema de oídos, un corticoide de depósito, dura 4 semanas, deslava muy bien la mucosa y controla el mes del paciente. También es una posibilidad de tratamiento. Lavados nasales salinos, sí. Si la nariz filtra todo lo que respiramos y los alérgenos están pegados a la mucosa, el usar agua con sal, ya sea con jeringuitas o con spray nasales, ayuda a limpiar los moquitos y barrer mecánicamente los alérgenos de la mucosa y disminuimos el fenómeno inflamatorio. Medidas higiénico-dietéticas, retirar los peluches en los muebles en la habitación, usar cortinas que se pueden limpiar más fácilmente, o persianas verticales, ventilar las habitaciones, cambiar las almohadas una vez al año, cambiar la ropa de cama frecuentemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, son detalles, comer una dieta más saludable, tener una cantidad de colorantes en la comida, sobre todo en niños, ¿no? Que lo comen los caramelitos, las gelatinas, las galletitas. Entonces, todo esto es parte del tratamiento médico. El cómo vas adaptando esto, existen unas guías, que ahora le voy a pasar en un momento. Para hacer el tratamiento médico del paciente tenemos que clasificar si la alergia nasal es intermitente o es persistente. Cuando es
intermitente, cuando los síntomas de la alergia nasal, los síntomas de congestión nasal, bloqueo nasal, solo duran menos de 4 días a la semana. ¿Sí? Doctor, me da una alergia por 2, 3 días, tomo mi pastillita y me pasa. Intermitente. O en el año, solamente afecta menos de 4 semanas, menos de un mes. Doctor, esporádicamente me afecta la nariz, pero sí, poco tiempo. Hay gente que dice, no, doctor, cuando llegue el invierno, doctor, no puedo respirar, se me bloquea, me duele la cabeza, tengo que tomar mis pastillas porque ya sé que me voy a caer en la cama. Y me dura varios días, persistente. Entonces, clasifiquemos la alergia nasal. Es una clasificación internacional, según un organismo, un consenso, en el cual clasifica este grupo para poder estandarizar y comparar los estudios frente a otras realidades. Entonces, por el tiempo de enfermedad, ¿es un intermitente o es un persistente? ¿Ya? Esos grupos. Ahora, por la calidad de los síntomas, puede ser un leve o un moderado o severo. ¿Cuándo es leve? Cuando el paciente tiene sueño normal, descansa bien, tiene un poco de congestión nasal, pero no le afecta su actividad, hace deporte, va al colegio, el niño, el señor va al trabajo, y eso es su vida normal, leve. Pero si los síntomas son molestos, que ya generan problemas de sueño, cuando el paciente falta al trabajo por ese problema, entonces aquí es un tema moderado y severo. Entonces puedo tener un intermitente de pocos días, pero muy severo, moderado severo, o puede ser intermitente leve. Puede ser persistente, que tiene todo. Cuando llegue todo el invierno, todo el paciente llega en la cama y me limita mis actividades, puede ser un leve o puede ser. Entonces, en este tipo de clasificación podemos ir jugando, de acuerdo al nivel que encontremos en el diagnóstico, podemos hacer el tratamiento médico. Entonces, si tenemos un intermitente, ¿no es cierto?, leve, un moderado intermitente, un persistente leve y un persistente moderado y severo, entonces acá puedo clasificar. Primero lo que tengo que hacer es, a todos, evitar los alergenos, a todos. O sea, si me da el polvo o los ácaros, tengo que mejorar mi ambiente domiciliario, en el trabajo. ¿Puedo usar medicamentos que son antihistamínicos? Sí. ¿Antialérgicos? Sí. Con descongestionantes, menos de 10 días. A todos, puedo usar a todos. Antihistamínicos, tiogolorfenina, cetiricina, que no tienen pseudoefectividad, puedo usar a todos también. Entonces, un paciente que tiene un cuadro leve, puedo manejar, evitar los alergenos. Doctor, tengo mi perrito que duerme en la habitación. En las pruebas sale alergia a perro, entonces, es decir, el señor, su perrito no puede estar en la habitación, tenga en el jardín, en lugar, no puede entrar al dormitorio porque deja sus pelitos, la caspa de su piel, etc. ¿no? Entonces, tengo que evitar el alergeno. Usa antihistamínico que tenga pseudoephedrina por 5 días, 7 días, y después pasar una lorfadina. Lo controlo en un paciente que tiene leve. Es un paciente que tiene un cuadro moderado, que es persistente, tengo que usar los corticoides. ¿Se acuerdan de la fisiopatología de los cuadros severos, de cuadros, la respuesta tardía? Yo tengo que usar acá corticoides. Puedo usar corticoides acá en intranasales, ¿sí? Puedo usar algo preventivos también. Y también corticoides orales o intramuscular en caso que fuera necesario. Si es un cuadro persistente, ahí tengo que usar corticoides, antihistamínicos, evitar los alergenos. Y en casos severos, podemos usar la inmunoterapia, que son la elaboración de vacunas para cada paciente cuando sean reveles por tratamiento médico. ¿Ya? Entonces tenemos de esta gráfica como una guía que nos puede ayudar a clasificar el tipo de severidad y el tratamiento médico que le vamos a entregar al paciente. Según estudios, ya el síntoma principal en las alergias nasales es la congestión. Entonces tengo que aliviar la congestión nasal. Si tiene rinorrea, mucho moco con secreción acuosa, un antihistamínico con vasoconstrictor, 5 días lo controlamos la rinorrea, que es la obstrucción nasal, el bloqueo, con un poco de corticoides, sea orales, intramuscular o tópicos. Entonces, si tengo prurito nasal, lo que tengo que usar es antihistamínico. ¿Sí? Si tengo yo una rinorrea, tengo que usar un esteroide y un antihistamínico. ¿Sí? Si tengo obstrucción nasal, tengo que usar un esteroide o un descongestionante nasal. Entonces, de acuerdo al síntoma del paciente, uno puede ir jugando con las diferentes alternativas de tratamiento. No existe un antihistamínico bueno. Todas las técnicas tienen efecto de sedación. Les decía, uno puede afectar el tema de retención urinaria en pacientes adultos mayores. Cuidado. En pacientes que tienen glaucoma, también tener cuidado con los antihistamínicos. ¿Ya? Idealmente sería el ideal es que tenga una protección antihistamínica, porque he dicho, que tenga una actividad potente para bloquear la mayor cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Que controlen más fases.
pero todavía ese antihistamínico no se ha llegado. Los más potentes tenemos la fexofenadina, la deslortadina y la levodopa, que son, digamos, de mayor potencia, frente a una clorfenamina, lortadina, cetirizina, que son de menor potencia. ¿Ya? Pero tengo un paciente que a pesar de haber hecho el tratamiento médico y 3 meses de tratamiento con corticoides nasales, persiste el problema. ¿Qué hago? ¿Ahí puedo pasar el tratamiento quirúrgico? Sí. Uso sistemas de radiofrecuencia, que son análogos a un láser, trabajan en 4.5 MHz, son 4.5 de millones de ciclos por segundo de vibraciones. A esa velocidad las moléculas explotan y se va reduciendo y se va coagulando el tejido a nivel submucoso. Usamos unas puntas que son los electrodos, y la coagulación va a ser submucosa por dentro de la mucosa del cornete. Tenemos sistemas de varios modelos, ¿sí? Hay un video que les paso acá. Ese cornete grande, el tabique que hace no hay espacio para respirar. Estoy respirando y llevo al cabo todo bloqueado. Corte inferior, corte medio acá al otro lado, ¿sí? ¿Qué hago primero? Lo primero que hago es desplazar un poquito el cornete hacia el lateral para que me permita entrar la pinza para poder reducir. Puedo hacerlo con silla general o puedo hacerlo con silla local. Estoy usando acá la agujita, son 2 puntitos que entran dentro de la mucosa y fíjense que lo va blanqueando. Se va contrayendo, coagulando la mucosa y me va ganando espacio entre el cornete y el tabique. Todo ese espacio tiene que estar libre. Eso lo estoy haciendo vía endoscópica con una camarita, porque el cornete no solamente es la parte anterior, tiene un cuerpo, tiene una cola. Entonces tengo que reducir el corte en toda su estructura, en toda la zona del corte. ¿Bien? De esta manera uno puede ir coagulando la parte anterior, media y posterior. ¿Sí? Echamos un poquito de agua para bajar la temperatura. Como pueden ver acá no se ve una necrosis de carbonización, se ve solo una coagulación de la mucosa. ¿Sí? Y así, uno puede hacer técnicas para poder controlar el... A ver, paciente me decían, doctor, ¿se puede cortar todo el cornete, sacarle el cornete? Sí, se hacían realmente las turbinectomías, en el cual cortabas todo el cornete, pero te quedaba tanto espacio, que quedaba tanto aire que el aire no se filtraba y se secaba la mucosa, que se llama reacción trófica. Entonces, solamente en la reducción de cornete se hace una reducción parcial de la mucosa, que está crecida, y se deja un espacio para que el paciente pueda respirar. Porque la función de los cornetes es filtrar aire, calentar y humidificar. Si no tenemos cornetes, la mucosa se seca. Entonces necesitamos que haya cierta mucosa para filtrar el aire y calentar, ¿no? Entonces, siempre la reducción de corte debe ser controlada. No puedo seguir al otro lado de obliterar o atrofiar ese cornete. El efecto de los tratamientos de cornetes, lo que pueden ustedes acá, es un blanqueamiento, coagulación, no sangrante, no se corta. El corte dura en promedio unos 10 minutos de cada lado, 20 minutos el paciente está todo corte reducido. No usamos tapón nasal porque no sangra. En unos 2 semanas se empieza a descamar las cosas hasta que se va revitalizando la mucosa y se va despejando. ¿Sí? Entonces acá ya llegamos hasta la cola. La parte posterior, estamos en el cabo. Es un proceso relativamente sencillo de realizar. Se puede hacer muchas veces con el silla local y uno lo puede reducir acá por completo. ¿Sí? Y es un proceso realmente favorable. ¿Qué consigo con esto? Consigo reducir la obstrucción, mejorar el bloqueo nasal del paciente. Pero la alergia nasal lo voy a curar, ¿no? Va a mejorar los síntomas, porque la alergia está en respuesta a la alergia. Tiene que cambiar al paciente de ambiente o tengo que usar una inmunoterapia para desensibilizar al paciente. De 10 pacientes, 7 va bien con el tratamiento médico, 2 por ejemplo requieren tratamiento quirúrgico, ¿sí? De 10, y hay uno puede requerir inmunoterapia, uno de 10 o uno de 20 que le requiera algún tratamiento de inmunoterapia post-tratamiento quirúrgico, cuando no es suficiente. ¿Ya? Miren cómo se va. Lavamos, y vemos que queda la mucosa blanqueada, coagulada, y tenemos el cabo, trompo de Eustaquio, corte medio, aspiramos, y fíjense cómo ganamos espacio para que el paciente pueda tener mayor capacidad respiratoria. Ese se llama el sistema de radiofrecuencia, la turbinoplastia con radiofrecuencia de eustaquio bipolar.
Entonces, recordar el diagnóstico, el tratamiento de ese progresivo, los exámenes de necesidades que vienen a completar, los diagnósticos diferenciales también que debemos tenerlos en cuenta. ¿Bien, jóvenes? Ese es el tema que les he preparado para ustedes. Si tienen preguntas, vamos a conversar para aclarar algunos temas que están en duda. ¿Bien? Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Vamos, chicos. ¿Cuáles son las complicaciones de rinitis alérgica, por ejemplo? Puedo preguntarle a ustedes. Las complicaciones lo que tenga obstrucción nasal va a conllevar a retención de secreciones. Entonces, si tengo obstrucción nasal y me bloquea la trompa de Eustaquio, voy a tener otitis media serosa, oídos tapados. Si tengo problemas de respiración nasal, voy a tener respiración con la boca abierta, encima de la garganta, una faringitis crónica. ¿Sí? Entonces, es muy importante la respiración del paciente para que tenga una mejor calidad de descanso y evitar complicaciones por retención de secreciones. Entonces, la alergia nasal, la rinitis alérgica, se puede diagnosticar con un buen examen clínico y una buena anamnesis. Y el tratamiento del 80-70%, 80% mejora con el médico, es casi un éxito. ¿Cuánto tiempo debemos usar los sprays nasales? 2 a 3 meses. Tópicos nasales. ¿Para qué uso los corticoides nasales? Para bajar el volumen de mis cornetas. ¿Para qué utilizo los antihistamínicos? Para reducir el mosquito. Otra vez me dice, doctor, ¿puedo usar antihistamínicos 3 meses o un mes completo? No. Solamente los antihistamínicos se utilizan para bajar la rinorrea. Para obstrucción nasal, los corticoides orales o tópicos nasales. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, si un paciente toma mucho antihistamínico, cortamos los mocos se vuelven más secos y se pegan, a veces en quistes de retención mucosos, por tomar mucho antihistamínico. Entonces, el mejor tratamiento para los cornetes hipertrofiados es los corticoides nasales. Se utilizan en spray nasal, entre cada fosa nasal, un puff en la mañana y en la noche, por lo menos en un periodo de 2 a 3 meses. Es el principal tratamiento para los cornetes. Para la congestión nasal, para la rinorrea, un antihistamínico por periodo controlado, 10 días, 15 días, hace un mes. Al mes se reevalúa el paciente, se ve cuántos son los síntomas y se va adaptando los síntomas del paciente a la guía. Si un paciente empezó con un cuadro severo y al mes está más leve, bajar la intensidad de los síntomas. ¿Sí? Entonces uno va regulando su tratamiento de acuerdo a los síntomas del paciente en cada control. ¿Sí, chicos? Entonces, en Lima vemos es una de las patologías más frecuentes que vemos en la consulta. Y es algo que ustedes van a tener que manejar, ya sea como en la medicina general, que a ustedes del inicio o en la especialidad, tanto otorrino, neumología, la alergología, los pediatras y los internistas manejan el cuadro de rinitis alérgica al inicio, ¿no? Y si son casos severos ya los llevan a los especialistas que somos nosotros. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta que les quede duda? ¿Algo? ¿Todo bien? Doctor, una consulta. Dentro de los antihistamínicos, ¿cuáles son los más utilizados? O depende también, supongo que la edad, tal vez, o el paciente en especial. Sí, antihistamínicos. Buena pregunta, gracias, Coraima. Tenemos de primera generación, le decía, la clorfeniramina, que es un medicamento muy usado, es muy seguro, se puede usar en niños pequeñitos sin ningún problema desde recién nacido, incluso en mujeres gestantes también, porque hay medicamentos que no se pueden usar en todas las edades, ¿no? En todas las etapas. Pero los de primera generación, la clorfeniramina, tiene mucho efecto anticolinérgico y entonces está contraindicado, se usa con mucha restricción en pacientes adultos mayores porque les predispone a retener tensión urinaria y puede elevar la presión intraocular. Entonces, los de primera generación se puede usar en niños pequeños, muy gestantes, porque es un medicamento muy usado, pero no usar en pacientes con glaucoma o que tienen hipertrofia prostática, ¿no? Pasamos a las de primera generación. Segunda generación tenemos loratadina, cetiricina, que son muy buenos. Tenemos la fexofenadina, ¿sí? Los antihistamínicos por lo general dan sueño. Entonces un paciente, por ejemplo, que es piloto, que está alerta, un taxista,
no puede tomar una clofeniramina, porque no va a dormir, una loratadina también. Dentro de la segunda generación, el medicamento que no da sueño es la fexofenadina. La fexofenadina, al no dar sueño, el paciente puede tomar su pastillita y puede hacer su vida normal, no se va a dormir. Entonces, cada medicamento tiene una indicación. Los antímicos que tienen pseudoefedrina, ustedes habrán tomado un Isalar D, Legion Plus, Isalar, tiene antihistamínico más la sevefedrina constrictor y mejora la obstrucción nasal. En caso severo usamos un antihistamínico con vasoconstrictor para despejar la nariz. En el caso clínico de la mañana, que ustedes han llevado con sus profesores, ese caso clínico yo lo elaboré, y han visto ustedes que el tratamiento del paciente al inicio fue prednisona 20 miligramos por 5 días, una al día, cetiricina más sevefedrina mañana y noche por 5 días, y un spray nasal. ¿Qué estoy haciendo con el corticoide? Bajando la inflamación mucosa, el antihistamínico, despejando la secreción mucosa. En 5 veces el paciente está despejando fantásticamente, está muy bien. Pero al ser un cuadro crónico, porque la alergia está en el ambiente, uso un spray nasal, un corticoide nasal tópico. El corticoide nasal tópico, ¿qué hace? Me pego tópicamente todos los días, entra en contacto con la mucosa y lo que hace es lo va a desinflamar, va a reducir el corneto. Y ese spray nasal es el pilar del tratamiento médico. Se han visto en la guía, el spray nasal se utiliza en todos los cuadros, desde persistentes y los severos, porque me da a inflamar los cornetes. Y el tratamiento con los sprays nasales es por 3 meses. ¿Cuándo opera un paciente? Cuando después de 2 o 3 meses de usar el spray nasal no mejora el paciente. Ahí recién. ¿Sí? Pero 80% de pacientes, entre 70 y 80%, va a mejorar solamente con los tratamientos, con los spray nasales y las pastillas. En 3 meses el paciente, doctor, me siento bien, duermo tranquilo, o mi deporte sin problema, estoy perfecto. Gracias, doctor. Hasta otro momento. Pasará un año, recao otra vez y voy al tratamiento, pero ya hemos salido el síntoma del paciente en ese lado. Si el paciente no mejora en 3 meses, ahí recién pedido tomografías, a un estudio especializado y tal vez tenga que operar al paciente. O adenoides en un niño, más cornetes, en otro cornetes, etc. Entonces uno va haciendo tratamiento para cada paciente de acuerdo a los síntomas que tenga y, digamos, adaptarnos de manera particular a cada paciente, al tratamiento. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Cómo suena? Sí, en la noche, todos los meses he estado. Hola, Silva. ¿Quién habla? Buenas noches, buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta con respecto a la rinitis. En cuanto a la marcha tópica, hay, por decirlo así,